Dios les bendiga en este día, de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. En este día de hoy, pues estamos en el capítulo 3 del libro de Juan y estaremos meditando desde el versículo 16 hasta el versículo 21, con un tema muy conocido por todo creyente en Dios, y es: de tal manera amó Dios al mundo, que está en Juan 3, 16 al 21. Aquí capítulo 3, como ya estábamos estudiando en la clase pasada, tiene unos temas muy lindos, muy conocidos por todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, y también palabras que le llegan bastante al que no conoce la palabra del Señor. Y hoy estaremos de nuevo en este capítulo 3 con el tema: el amor de Dios por todos nosotros. Pues vamos a ver lo que nos dice nuestro tema en el día de hoy. Estaré leyendo desde el versículo 16 con el tema: de tal manera amó Dios al mundo. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. También voy a expandir un poco hacia el versículo, aunque no es nuestro tema de hoy, pero vamos a leer lo que nos dice el versículo 36 de este capítulo 3 de Juan, para ampliar nuestro tema de hoy. Y dice el versículo 36, continuando la lectura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúcheme que tuve que leerlo otra vez por la interpretación del texto de este versículo, porque dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí, cuando la palabra del Señor nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, el amor de Dios fue tan grande, como dice este versículo 16, que el Dios lo que más quería, su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Recuerden que cuando el hombre pecó a través de Adán fue destituido. Por eso se le dijo que él moriría si pecaba. Pero el hombre, como vimos, pecó, pero no murió. Y lo que hablaba la palabra del Señor en Génesis era que iba a morir espiritualmente. Cuando el hombre cayó espiritualmente. Él ya no tenía la vida de Dios. Por eso cuando ustedes ven a Génesis 3, dice que el árbol de la vida fue guardado. Y miren aquí en este versículo 16, cómo nos dice que el Señor nos amó. ¿Por qué nos amó? Porque todos debemos recordar, que lo hemos estudiado, de que cuando el hombre pecó, tenía un destino. Y miren lo que nos dice aquí en este mismo versículo 3, el versículo 36, que Jesucristo vino a salvarnos, ¿verdad? Pero dice que Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda y llegue a la vida de Dios, a la vida eterna, porque Dios es un Dios eterno. Si usted entendió, tiene una vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos da Jesucristo? Miren, cuando nos vamos y leemos lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan, vamos a dejar nuestro tema y vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 11 al 12, para que ustedes vean que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que se arrepintiera y viniera a Él fuera limpio de todo pecado y tuviera acceso a entrar a la gloria de Dios, una gloria que es eterna, pero la gloria de Dios nosotros no la íbamos a tener si no es a través de Jesucristo. Es lo que nos va a decir este versículo de Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo textualmente. El versículo 11 del capítulo 5 de Primera de Juan dice: y este es el verdadero testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Dice el versículo 12, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También recordemos que Jesucristo hablaba, incluso está en este mismo libro de Juan, donde Jesucristo hablaba y decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que Él no estaba diciendo que en Él estaba la vida eterna. ¿Qué es lo que nos está o nos habla la palabra del Señor desde el principio y toda la palabra del Señor? De que el hombre pecó y ese hombre fue destituido de la gloria del Señor y iba a estar destinado para un juicio eterno. Entonces, ¿qué pasa? Como el hombre al morir ya estaba condenado para irse directamente al infierno. Cuando Dios viniera y juzgara al mundo, le iba a dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué pasa? Como todos teníamos ese destino, el amor de Dios, como dice en esta palabra de versículo 16, fue tan grande que Él quiso traer en sacrificio la vida de su propio Hijo para que viniera y interpusiera su vida por la vida de nosotros. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira venidera.
¿Cuál es la ira venidera? De que después de la muerte, hay una vida después de usted morir. Y esa vida usted sabe que la tiene. ¿Por qué? Porque cuando usted muere, su alma, gloria al Señor, va a tener dos caminos. Su cuerpo inmediatamente usted muere. Disculpen que diga esto, pero los gusanos mismos se lo llevan. Por eso usted ve que la persona dicen ya expiró, ya no tiene vida, porque ya esa vida carnal que es pasajera, muchas personas creen que se lo van a llevar, que van a llevarse las riquezas, y realmente cuando la persona muere, en el ataúd no le ponen casi nada. Y todas esas riquezas, ¿a quién le quedan? Entonces, por eso se dice que hay que vivir conforme a lo establecido por Dios para que usted al morir, incluso, no sé si muchos recuerdan la vida de la parábola del rico y Lázaro, cómo el rico estuvo en un lugar de tormento. Toda persona que muere y no tiene vida, gloria al Señor, la vida que es en Cristo Jesús, esa persona va a un lugar de tormento y luego, entonces, cuando venga el juicio, será echado al lago de fuego. Gloria al Señor. Entonces, por eso ven que cuando murió Lázaro, se fue a un lugar, y cuando murió el rico, se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque las dos personas habían vivido en la tierra, uno tenía bien y otro no, pero había una diferencia de uno al otro. Había uno que había recibido la vida eterna, que era lo que el rico no había tenido. Toda persona que está vivo debe procurar por tener la vida eterna. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que solamente el Dios eterno, que es eterno, tiene la potestad de darnos la vida eterna. Y Él nos la dio a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que en el Hijo de Dios está la vida eterna. Aquí, por eso Cristo se cansó de decir: yo soy la vida. El que esté muerto, gloria al Señor, si está en mí, vivirá. Por eso ahora entendemos, o ustedes pueden entender mejor, cuando Jesucristo dijo esta palabra: el que cree en mí tiene la vida eterna, aunque esté muerto, vivirá. O sea, ¿por qué? Porque toda persona quisiera tener vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando usted muera, ¿a qué lugar usted va? ¿Al de tormento? ¿O va a un lugar de descanso hasta que Cristo venga? Gloria al Señor. Entonces, por eso es tan importante saber que hay una vida. ¿Cómo usted vivió? Por esto aquí en el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. O sea, Dios le está dando a la humanidad yo diría, una oportunidad grande y poderosa, que es que a través de Jesucristo usted reciba una vida. Y esa es la vida eterna. Dice el 18, el que cree no es condenado. O sea, si usted creyó en Jesucristo, ¿y cómo usted cree en Jesucristo? Usted
se arrepiente de pecado, porque Cristo es la vida y Cristo es santidad de Dios. En Cristo está la plenitud de Dios. Entonces la plenitud de Dios no puede venir a nosotros en pecado, porque Dios es un Dios santo y en Él no hay pecado. Lo primero que tenemos que saber que para venir a Dios hay que renunciar al pecado. Cuando usted renuncia al pecado, se arrepiente y viene al Señor, entonces sí puede morar el espíritu de vida en usted, porque ya el pecado usted murió a través de Jesucristo. Cuando usted viene en Cristo, usted va a ver que si ya usted pecaba, usted no puede pecar más. A mí me pasó lo mismo cuando yo recibí al Señor, ya yo no era yo digo. ¿Por qué? Porque ya no podía hacer lo que hacía. Y yo no era una persona muy mala que digamos, pero sí tenía pecado. Y ya el pecado no podía yo ejercerlo porque había algo en mí que me lo impedía. Ya el Espíritu de Dios nos va a dar la fortaleza para vencer la carne y vencer el pecado, pero cuando usted viene arrepentido, el Señor le tiende la mano y lo ayuda. Hay gente que dice, no, que yo no puedo. Cuando usted decide venir al Señor, hay un poder, que es el poder del Espíritu de Dios, que es increíble cómo uno vence al pecado, porque ya usted en su mente y en su corazón, usted dijo, yo quiero ese Dios. Y ese Dios, cuando usted clama, Él viene a usted. Por eso la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé, porque el Señor, cuando usted toca su puerta, Él le abre. Y ya cuando usted le abre, entonces viene esa cobertura, dándole unción y dándole poder para usted poder vencer todas las tentaciones. Por eso el que está en el Señor, lo que tiene constantemente que mantenerse orando y clamándole a Dios, que lo libre de toda tentación, porque cuando usted esté en el Señor ya usted tiene una cobertura de ángeles, tiene una cobertura especial del Espíritu de Dios, que usted lo va a sentir, usted va a sentir el Espíritu, el poder, y usted va a decir, pero ya yo no puedo. Una persona una vez dijo, pero ya el alcohol, él tomaba, y el alcohol me sabe a agua, o sea que ya él no podía tomarlo porque le era como que él sentía que era agua, ya no lo quería. Entonces era el poder de Dios que lo había libertado. Cuando viene el poder de Dios sobre usted, usted va a ser libre de toda cadena, no importa. Si usted viene, usted lo único que tiene que dar el primer paso, porque el primer paso es venir a los pies del Señor y reconocer su pecado. Si usted reconoce y renuncia, Señor, yo renuncio al pecado, renuncio a todo lo malo, usted va a ver que usted va a ser empujado por una fuerza espiritual que lo va a llevar a un camino de santidad, y usted se va a mantener orando, buscando, conociendo la palabra del Señor, buscando más de Dios, y usted va a ver que el pecado ya no se va a enseñorear de usted, porque usted dio el primer paso. Es como que usted está, gloria al Señor, en un lugar, en una tierra, y se mete a un río donde usted no sabe lo que va a pasar, pero en ese río ustedes le han dicho que está la vida. Y ahí usted se mete en ese río, y cuando usted despierta dice, pero realmente debí de entrar a ese río, que ese río de vida, antes. Si yo hubiera sabido, no paso tanta tristeza, tanto tormento, porque ahora yo sé que hay un Dios que es verdadero. Por eso ustedes ven que aquí dice en el 18, el que cree no es condenado, pero el que no, gloria al Señor, cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Como ya leímos, Cristo es la vida eterna. Y cuando usted viene a la vida eterna, ya usted no va a ser condenado, sino que va, después que usted muera, usted va a un lugar de descanso. Pero si usted no ha venido a Cristo, usted no tiene la vida eterna, entonces usted va a un lugar de tormento, gloria al Señor, a esperar el juicio eterno. Por eso dice la palabra del Señor que va a ser condenado todo el que no cree en Jesús. Vamos a seguir leyendo el 19 de este capítulo 3 del libro de Juan. Y si esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, hablando de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ustedes ven, hay personas que usted le dice, ven al Señor, ven a la iglesia, ven a un grupo de oración, algo para Dios, y no quieren. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz que es Cristo. Aquí dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí cuando se habla de la luz, se habla de la luz de Cristo. Dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ustedes ven, porque cuando nosotros venimos al Señor, no podemos venir con obras malas. ¿Por qué? Porque las obras en Jesucristo son reprendidas, porque Él vino ¿a qué? A reprender las obras de Satanás. Dice el 21 más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven? O sea, todo el que ha venido a Cristo viene a una luz y dice que esa luz de Cristo manifiesta las obras que se hacen, porque cuando usted está en el Señor, usted hace una obra, pero la obra que usted hace, la hace ya conociendo a Dios. Usted no va a hacer una obra mala. Usted quiere hacer el que tiene a Dios en su corazón. No es que va a ser perfecto, porque el perfecto es Cristo. Nosotros vamos a una perfección en nuestras vidas. Vamos creciendo en Dios hasta llegar a una estatura perfecta que es Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, pues vamos a tener obras en el Señor, porque tenemos al Señor en nuestros corazones.